Hola, ¿qué tal? De nuevo, en esta oportunidad vamos a compartir nuestro sexto video de esto que llamamos Biblia Básica para Nuevos Creyentes. La idea es ir viendo un poquito qué tiene en líneas generales el contenido de la Biblia o de la Escritura, y estamos avanzando ya y observamos así en líneas generales acerca de la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahí dijimos que el Antiguo Pacto tiene 39 libros y el Nuevo Pacto 27. A su vez se podían dividir en otros subgrupos para su mejor estudio, y ahí sí vimos en el Antiguo Pacto, hablamos sobre la ley, sobre la Torá, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Y ya vimos lo que, más o menos en líneas generales, lo que tenía lo que llamamos ley, Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros que trataban la historia de Israel, el nacimiento, cuenta la historia del nacimiento y formación del pueblo de Dios, al que llamamos Israel. Luego en los libros históricos vimos cómo este pueblo avanzó, y nos quedaban los 12 libros que continúan con la historia de Israel, historia de la toma de la tierra prometida, la vida en esa tierra, el apogeo como nación y como reino, su decadencia, su destrucción y su restauración. Ese es el contexto histórico para los demás libros, los libros poéticos y proféticos. Básicamente los libros de la ley o la Torá y los libros históricos contienen todo el marco de tiempo histórico para los demás libros, que son los poéticos y los proféticos. Dijimos acerca de los libros poéticos, son 5 libros de poesía hebrea, que es antes y durante la vida del pueblo de Dios llamado Israel en su tierra prometida. Luego están los libros proféticos, que es lo que nos tocaría el día de hoy en este video. Son 17 libros de contenido profético. Nos cuentan algunas cosas que sucedieron en la vida del pueblo de Dios, en su tierra prometida, ya cuando estaban instaurados allí, en especial desde la decadencia del reino, desde que una vez que se instauraron en el lugar, una vez que tuvieron una monarquía con un rey, pero desde ahí comenzaron a decaer. Bueno, ahí en especial cuando comenzaron a decaer es cuando aparecen el contenido de estos libros proféticos. Así que aparecen en la decadencia del reinado, la consecuente destrucción de ese reinado y en su posterior restauración. Los libros proféticos en nuestras Biblias están agrupados implícitamente en 2 grandes partes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir implícitamente? Están ordenados así. Hay 5 grandes profetas, por un lado, son 4 profetas, pero son 5 libros. Y después van a notar la Biblia, van a encontrar 12 profetas que son diferentes por el contenido de la lectura, digamos. Los primeros 5 libros de estos profetas, que comienza con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son más grandes. Van a notar, por ejemplo, Isaías, que tiene 66 capítulos, algunos son cortos, algunos capítulos son cortos, pero es grande en sí el libro. Jeremías es un poquito grande, bueno, y Lamentaciones es corto, pero se agrupa ahí dentro de los profetas mayores, o así denominados, les llaman profetas mayores por el gran contenido
de información que tiene, o sea, más grande la profecía. Y le llaman profetas menores, los otros 12 son más cortos. Eso es lo que van a notar a partir de Oseas hasta Malaquías. Son profetas, así que libros proféticos que tienen poco contenido de lectura o de profecía. Entonces, en nuestra Biblia están agrupados entonces en dos partes. Implícitamente digo porque no hay una división explícita y no dice estos son los 5 profetas mayores y estos son los 12 profetas menores, sino que están ordenados así, de esa manera. Entonces Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel por un lado, y luego Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías por el otro lado. En total hacen un conjunto de 17 libros. Y esto es básicamente lo que tiene. Ahora sí, el asunto del orden de estos libros proféticos, como decía recién, el orden de nuestras Biblias pueden responder a ese principio de clasificación de profetas mayores por el largo contenido y profetas menores por su corto contenido de profecía. Profeta mayor, dijimos entonces, por el largo contenido, y profeta menor por el menor contenido. Sin embargo, el orden histórico en que se ubica el contenido de estos libros cuando se lee difiere del orden teológico con el que se presenta en nuestras Biblias. De ahí están las primeras lecciones que yo les decía, que la Biblia tiene ese orden más bien teológico que cronológico. Respeta más bien el orden divino en cuanto al contenido por libros. Los libros de por sí, leídos en su contexto, enriquecen su entendimiento, pero no están, digamos, en la escritura ordenados de si después de este sucedió después vino este y este, sino que hay que ubicarlos en su contexto histórico. Recordemos, es parte de la historia del pueblo de Israel lo que tienen los libros proféticos, por lo tanto se ubica dentro del contexto histórico de la vida de ese pueblo. No olvidemos esto porque esto nos va a ayudar a entenderlo. Vamos a hacer un pequeño repaso de este contexto histórico de los libros proféticos y vamos a recordar algo de la historia de Israel en el Antiguo Pacto y vamos a ir hacia el contenido de estos libros. De manera general, solamente vamos a utilizar el tiempo de hoy para la ubicación, dónde están, más o menos para tener ideas y ir ubicándolo en la historia correspondiente. El pueblo de Israel nace con Abraham, allí en Génesis. Es formado y multiplicado en Egipto en contexto de esclavitud, eso ya lo vimos. Luego es libertado por Moisés. Dios le da la ley al pueblo de Israel o constitución por el cual debe vivir Israel. O sea que ya tenemos un pueblo y una ley. Luego, el tercer elemento que necesitamos para este pueblo es que es introducido a una tierra específica, la tierra de Israel, una tierra prometida a Abraham ya, y Josué es el encargado de introducirlo. Y ahí vive sus primeros días en la nueva tierra con la gestión de los jueces. Ahí recuerdan, los jueces están allí. Después de esto, después de que vinieron los jueces, el último de los jueces que inaugura una nueva etapa es Samuel. Bueno, a partir de Samuel, que tenía ese rol de ser juez, profeta y sacerdote, bueno, con él cierra un ciclo y comienza un nuevo ciclo. ¿Cuál es el nuevo ciclo que aparece? Es el periodo de los reyes de Israel. Y aquí podemos distinguir ciertas etapas dentro de este periodo, del periodo de los reyes de Israel. Primero estaba como un solo reino. Recuerden, Saúl, David y Salomón. En ese contexto van a notar que no hay tanta necesidad de profecía. Si bien profeta hubo ya desde los días que relatan Génesis 5 con el profeta Enoc. Incluso Abraham era llamado profeta. Había profetas por todos lados, pero no en este sentido como lo van a ver
en el caso de un profeta llamado Isaías, Jeremías, que dejaron escritos todas sus profecías por mandato divino. Entonces tenemos al reino, como decir, un reino unido con la gestión de Saúl, de David luego y después Salomón. Y desde ahí Salomón marca un nuevo periodo. Cuando él termina su gestión, sus hijos se disputan el poder y se dividen en dos partes el reino. El reino es dividido en dos partes. Un reino del norte, al que por lo general van a encontrar en los libros proféticos, se le llama Israel, ¿okay? O Efraín. Y luego tenemos el otro reino en el que se dividió, que es el reino del sur, al que por lo general en la escritura se le llama Judá. Y es en este periodo donde podemos comenzar a ubicar el contenido de los libros proféticos. Dios habla por medio de sus profetas a su amado pueblo. Entonces se había dividido. Donde hay división, ahí apareció más patente la profecía. Después de esta división tenemos una tercera etapa, que es la caída del reino del norte. Primero, es decir, Israel cae primero, y luego la caída del reino del sur, Judá. ¿Qué quiere decir caída? Es la destrucción o llevados cautivos, fueron conquistados por otros imperios. Y aquí también va a haber mucha profecía, es decir, en la primera parte, como quien decir, advirtiéndoles de lo que venía, y aquí es acompañando cuando sucedió lo que tenía que suceder según lo que había profetizado ante el profeta, ¿no? Luego, tras la caída de Judá, tenemos el periodo de Judá. Ahora está solo en una tierra extranjera. Eso lo llaman cautiverio o exilio. Y ahí van a encontrar de nuevo la participación profética, y hay que ubicar el libro que pertenece a esa parte. Y el mensaje tiene que ver con ese estado. Por eso es importante dilucidar esta parte. Para los días de Esdras y Nehemías, recuerdan allí los libros históricos, Judá emprende su retorno a la tierra prometida, y aquí tenemos otro tipo de profetas que acompañan ese regreso. Entonces vamos a tener así, profetas en el reino dividido, cuando se dividió el reino de Israel, después de la gestión de Saúl, de David y de Salomón, se divide en dos partes, reino del norte, reino del sur. Entonces Dios envía profetas. Van a encontrar que el reino del norte tuvo una abundancia de profetas, de la calidad de Elías y de Eliseo, pero los que dejaron escrito su profecía, específicamente en este periodo cuando se divide, es Amós y Oseas. Van a encontrar la historia ahí y van a encontrar por qué Dios habla de esa forma a este pueblo y le habla a esta parte del reino total. Y en cambio, para el lado del reino del sur, es decir, para Judá, Dios envía personas como Joel, Isaías y Miqueas. En este periodo, es decir, cuando están divididos los reinos, el reino del sur y el del norte, también Dios envía a otras naciones profetas, si bien habla al pueblo, pero las profecías son como dirigidas a otras naciones, como será el caso de Abdías, que fue enviado a predicar contra Edom, Esaú, que es el hermano de Jacob en la historia de Génesis. Bueno, él le envía una profecía muy poderosa. Y luego tenemos al otro profeta que se llama Jonás, el de la historia del pez. Bueno, ahí aparece justo cuando está dividido el reino de Israel, y Jonás es enviado hacia una capital de una nación no israelita, es decir, Asiria. Ese es como quieren decir, la nación, y la capital era Nínive, y ahí le envió antes de que esta nación sea potencia mundial.
y va a ser esta potencia mundial la que luego va a destruir, va a llevar cautivo, va a corromper la unidad de este reino del norte. Luego de este periodo, cuando se dividió, ya tenemos la caída del reino del norte, como decíamos, y Dios envía ahora la otra parte que quedó, ¿no? La parte del reino del sur quedó en solitario, ¿no? Bueno, al ser conquistado el reino del norte, tenemos a Judá en solitario y aquí en este periodo la asistencia y mensaje de los siguientes profetas. ¿Quiénes son? Sofonías, Jeremías y Habacuc. El estado en que estaban ellos, bueno, cayó Israel y Judá estaba aquí y decía, bueno, ¿qué está pasando? Y ahí es donde viene la profecía con su contexto, ¿no? El reino del norte de Israel había caído en manos del poderoso imperio de Asiria, cuya capital era Nínive, ¿recuerdan? Con el profeta Jonás. Y a esa ciudad ahora Dios habla por medio de otro profeta, el cual conocemos como Nahum. O sea, su mensaje está dirigido a darle esperanza al reino del sur, es decir, a Judá, en función de lo que le iba a pasar a los que tomaron como presa al reino del norte. Entonces, después de que apareció la serie de profetas, Judá sigue un poco de tiempo, pero es conquistado por el imperio babilónico. Después de Asiria vino el rey de Babilonia, conquistó todos los imperios, lo que quedaba del imperio asirio, y se hizo del poder, y vino también a la nación de Judá, al reino de Judá, y lo conquistó. En este periodo, ¿qué hace? El rey de Babilonia lleva cautivo a su tierra a los que quedaban ahí en Judá. Y aquí es donde Dios envía o levanta sus profetas que acompañan este proceso de exilio, de cautiverio, de salir de su tierra prometida, a los profetas Daniel y Ezequiel. Una vez que están en el cautiverio, pasan los años, conforme también profecía, ya vuelven. La profecía se cumplió, el periodo de cautiverio pasó, bueno, ahora es tiempo de volver. Bueno, ahí tienen la famosa oración de Daniel, en el capítulo 9, ¿no? Que él le dice, bueno, Dios, ya pasaron los años, queremos volver, ¿cuándo vamos a volver? Y ahí es cuando aparecen también los relatos de Esdras, cumpliendo las profecías que ya estaban dadas por Isaías, como ser quién iba a dar el decreto de vuelta. Entonces se levanta una persona llamada Ciro, en aquel entonces estaba gobernando el imperio medo-persa, y permiten regresar a lo que quedó de Judá a su tierra. Entonces, tras el periodo de exilio del pueblo de Dios en tierra extranjera, Dios los retorna de nuevo a su casa, su tierra prometida, y les envía a sus profetas para asistir y hablarle de parte de Dios. O sea, Judá vuelve a su casa, su tierra, la tierra que Dios prometió a Abraham, esa misma tierra. Y aquí les envía primero a Ageo, después a Zacarías y por último a Malaquía. Entonces, para resumir, en el periodo del reino dividido, Dios envió profetas a su pueblo y algunos de ellos dejaron su mensaje por escrito, como ser Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, 7 profetas en total. En el periodo del reino solitario de Judá, cuando quedó solo, después de que cayó el reino del norte, Dios asistió a su pueblo, a Judá, con los profetas Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. 4 profetas y una
un libro especial que se llama Lamentaciones, que son las lamentaciones de Jeremías, y tiene un tinte más bien poético que profético. Luego, en el periodo del exilio de la tierra prometida, Dios volvió a asistir a su pueblo con profetas, como ser Daniel y Ezequiel, 2 profetas. En el periodo del regreso a la tierra prometida, Dios envió nuevos profetas con un mensaje de su parte, es decir, Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos 3 profetas que están en nuestra Biblia. Con Malaquías cierra nuestro Antiguo Testamento. Total de profetas que escribieron su mensaje son 16 más una lamentación de Jeremías. Conclusión de lo que estamos viendo es que Dios acompañó a su pueblo en sus diversos procesos, tratamiento del personal con su pueblo, con profetas, con profecías. Dios no dejó a su pueblo. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que les haya sido de utilidad la información compartida aquí. El Señor les esté bendiciendo continuamente.